Buenas tardes a todos y a todas. En fin, yo quisiera empezar dándote las gracias, José Manuel, primero por la presentación y también por la invitación al curso. Como ya te comenté en su momento, igual me animaba a hacer el curso también como alumno, porque Guadix es una comarca que a mí siempre bueno, me ha llamado mucho la atención desde muchos puntos de vista, el patrimonial entre ellos. Bueno, y ahora que estamos un poco en este formato de teleformación y que parece que tenemos más huecos para hacer cursos online y seguir formándonos, pues me pareció buena idea participar en el curso. Y bueno, os felicito por la temática que estáis tocando, por la estructura que le habéis dado y especialmente, bueno, pues por ese módulo de patrimonio inmaterial que es el que bueno, he visto con más detenimiento, ¿no? Y con más cariño y bueno, no le falta detalle, ¿no? De hecho, bueno, casi me ha supuesto un pequeño problema a la hora de que mi intervención no se solape con algunas de las cuestiones que vosotros ya habéis tocado, de forma que la información que le llegue a los alumnos no sea redundante, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo dicho eso, he hecho los agradecimientos y demás. Bueno, he intentado montar una charla siguiendo un poco pues bueno, el título que me comentaste. Y a partir de ahí, pues vamos a ir viendo algunas cuestiones. Es cierto que cuando hablo de patrimonio inmaterial, siempre me parece oportuno que hay que pasar por ciertos puntos, ¿no? Y aclarar ciertos aspectos que nunca está de más, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un patrimonio tan nuevo y tan especial como el patrimonio inmaterial. Entonces, bueno, la estructura de la charla será comenzar con una pequeña reflexión, ¿no? Acerca de qué es esto del patrimonio inmaterial, intentando volver la vista atrás para ver cómo a lo largo del tiempo y desde los años 50 del siglo XX se han ido dando ciertos hitos que han ido abriendo un poco el camino hacia el hecho de que el patrimonio inmaterial se reconozca como se reconoce a día de hoy. Después pasaremos a ver un poco las escalas desde las que se está trabajando y finalmente aterrizaremos a esos modelos de trabajo, ¿no? Esas formas de abordar el patrimonio inmaterial que, bueno, son muchas, ¿no? Experiencias de buenas prácticas hay bastantes, pues, afortunadamente, y a mí me ha parecido que lo interesante sería compartir con vosotros lo que desde la Delegación de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Granada estamos haciendo. Puesto que estamos en una escala de trabajo que es la escala local, que como veremos conforme avancemos a lo largo de la charla, es la escala en la que bueno, se permite un trabajo directo con el patrimonio inmaterial. Una escala muy creativa, que da juego bueno, a crear nuevas estrategias y nuevas formas de participación codo con codo con los ayuntamientos, porque no olvidemos que la Diputación de Granada es una institución de carácter local cuya función principal es servir de sustento y de apoyo técnico y económico a los municipios de la provincia en el cumplimiento de sus competencias, entre ellas la cultural y entre ellas la atención al patrimonio. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, desempeñamos un papel interesante a la hora de la dinamización, del conocimiento y de la difusión del patrimonio inmaterial y de diversas estrategias para su puesta en valor. Así que, dicho esto, voy a compartir pantalla y os permito que veáis la presentación que voy a seguir. ¿Vale? Bueno, pues nada, modelos de gestión del patrimonio inmaterial. Yo, como decía José Manuel, estoy en la Delegación de Cultura y Memoria Histórica y Democrática. Dentro de ella hay diferentes secciones
Y aunque, en fin, tampoco tiene demasiada relevancia, pero sí me gusta señalar que la sección en la que yo trabajo es la sección de cultura tradicional, documentación y publicaciones. En ella es en la que se abordan todas las cuestiones relacionadas con el patrimonio, ¿no? Y es desde esa sección desde la que damos cobertura a los municipios, como digo, en este tema concreto de patrimonio cultural e inmaterial. Bueno, pues nos arrancamos directamente con la cuestión de qué entendemos por patrimonio inmaterial, ¿no? Vamos a ver un poco esos antecedentes que decía y poco a poco vamos a ir esbozando una pequeña definición que para arrancar podríamos decir que el patrimonio inmaterial, pues bueno, se define, como bien se dice en el módulo correspondiente del curso, pues por todo ese conjunto de expresiones culturales que de alguna manera se caracterizan por su inmaterialidad, ¿no? Estamos hablando de representaciones, de costumbres, de tradiciones, de elementos que no son físicos, que no son tangibles, de la misma manera que pueden ser otros elementos del patrimonio, como son los monumentos, como son los jardines históricos, como son las zonas arqueológicas. El patrimonio inmaterial tiene otra naturaleza totalmente distinta. De hecho, el propio adjetivo del término, patrimonio inmaterial o intangible, que también se utiliza, nos está dando una pista clara de por dónde va la cuestión. Pero más allá de que estemos hablando de elementos efímeros, en muchos casos, elementos que se representan y que luego desaparecen, o fiestas que tienen lugar en un momento y en un lugar muy concreto y que ya no vuelven a celebrarse hasta el año siguiente, lo interesante del patrimonio inmaterial es todo el conjunto de elementos que subyacen a todos estos usos, a todas estas representaciones y a todas estas conocimientos y técnicas, ¿no?, para realizar determinadas actividades. Hay unas estructuras sociales que son las que le dan sustento a estos elementos, hay unas formas de comunicación, de transmitir conocimientos de generación en generación, y hay, a fin de cuentas, ¿cómo decirlo?, una especie de sentimiento de identidad de las comunidades con estos elementos. Y esto, pues bueno, son elementos que son muy particulares del patrimonio inmaterial, que se alza como una rara avis dentro del mundo del patrimonio histórico o patrimonio cultural en su conjunto. Si miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que, bueno, esto del patrimonio inmaterial, pues bueno, ha sido, de hecho, seguimos hablando de él como un patrimonio emergente. El propio preámbulo de la ley de 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía se presenta así, como uno de los patrimonios emergentes. Estamos hablando del año 2007, cuando ya han pasado bastantes años desde que tuvo lugar la Convención de 2003 de la UNESCO, que fue un poco el hito que sirvió para poner el patrimonio inmaterial encima de la mesa de la manera que lo tenemos actualmente, ¿no? Pero aún así seguimos hablando del patrimonio inmaterial como un patrimonio emergente, ¿no? Ya va siendo hora de dejar de considerarlo así como un patrimonio emergente, porque ya está aquí y bueno, ya nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene, del valor y de las potencialidades. Cada vez conocemos más acerca de cómo abordar este patrimonio y cada vez tenemos más claras cuáles son las estrategias para poner en práctica estrategias de puesta en valor, de difusión y de reconocimiento. Entonces, si empezamos un poco a tirar del hilo, nos damos cuenta de que ya en 1950 empezó a hablarse dentro del mundo patrimonial, en Japón concretamente, de cuestiones que se salían un poco de lo que es el patrimonio tangible, ¿no?, del patrimonio material, de los monumentos, de las cuestiones que podemos tocar, ¿no? Y fue con un concepto tan curioso, ¿no?, como el de los tesoros nacionales vivientes, que con el mismo se quería aludir a todos esos artesanos, a todos esos conocedores de técnicas específicas bueno, que han llegado a poseer un conocimiento importante sobre una materia concreta, artesanos, trabajadores del hierro,
trabajadores de la madera, y que ellos mismos, por ese conocimiento que tienen adquirido, constituyen en sí mismos un valor, y un valor patrimonial, porque son herederos, digamos, de una tradición y de un conocimiento que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Fue por eso por lo que se acuñó este concepto, ¿no?, de los tesoros nacionales vivientes, y que, como digo, pues bueno, pues fue en cierta medida revolucionario en un contexto en el que cuando se hablaba de patrimonio, pues se entendía el patrimonio más clásico, ¿no? Monumentos, esculturas, pinturas y todo ese tipo de elementos, ¿no? Posteriormente, en Italia, en 1972, y este dato aparece en algunos de los módulos del curso, fue Massimo Severo Giannini el que también apostó por un concepto del patrimonio un poco más amplio que el concepto clásico, ¿no?, que el concepto más referido a lo tangible. Y venía a decir algo así como que también había que considerar como bienes culturales las actividades, los conocimientos, las prácticas, las costumbres que los grupos humanos, las comunidades, los pueblos tienen arraigadas como parte de su ADN, ¿no?, y con las cuales se identifican plenamente. En 1982, la Convención de México también es un hito que me gusta siempre poner encima de la mesa porque bueno, tuvo cierta relevancia a la hora de alguna manera, matizar ese concepto de patrimonio histórico-artístico, que era con el que normalmente se aludía a toda la cuestión patrimonial, para plantear que igual deberíamos de girar o redefinir un poco el concepto para ampliarlo hacia el patrimonio cultural, es decir, saltar del patrimonio histórico-artístico al patrimonio cultural. Que esto pase en México, pues no es una cuestión fortuita. Yo he estado en México en varias ocasiones, en estancias de investigación largas, bueno, y me alegra decir que es un país bueno, del que estoy enamorado y que conozco con cierta profundidad. Y allí en México, por dar un dato que os sirva un poco de referente, existen 60 lenguas indígenas reconocidas. Cada una de ellas pertenece a un grupo étnico que está vivo, que no son, no estamos hablando de lenguas de grupos del pasado, sino que son grupos étnicos que actualmente existen en determinados territorios del país, y cada uno de los cuales tienen su propia gastronomía, sus propias formas de vestir, sus propios rituales, sus propias formas de relación con el medio natural. Es decir, hay una diversidad antropológica y cultural bestial. Y claro, eso también tiene un valor patrimonial. Sin embargo, si seguimos operando con el concepto de patrimonio histórico-artístico, todo ese sustrato cultural, todo ese patrimonio más de tipo popular o más de tipo etnológico, no tendría cabida, ¿no? Entonces, ese giro que se produce en la Convención de México para mí es uno de los fundamentales, ¿no?, de los que se ha propuesto dentro del mundo del patrimonio, aunque todavía, tantos años después, sigue costando trabajo cambiar la terminología. De hecho, en la ley andaluza de patrimonio histórico se sigue utilizando el adjetivo de histórico, pese a que se peleó desde muchos frentes para que se apostara por el adjetivo de cultural, pero no fue posible. En cualquier caso, bueno, la Convención de México vino a poner encima de la mesa un matiz y un dato bueno, que ha sido muy relevante para el devenir del patrimonio desde aquella época. Poco después, la UNESCO, haciéndose eco de estas inquietudes que ya empezaban a ser más comunes en el ámbito internacional, pues emite algunas recomendaciones, entre ellas la salvaguarda de la cultura tradicional y popular, que apuntaba el foco de atención también en todo este sustrato más relacionado con las costumbres, con las tradiciones y con esas cuestiones inmateriales que también tienen un carácter patrimonial y también merecen una salvaguarda, ¿no?,
como de hecho se titula la recomendación. Luego también hay otro documento de la UNESCO de los años 90 que habla de nuestra diversidad creativa, en el que también alude a la diversidad cultural del planeta como un valor en sí mismo que hay que proteger y que hay que conservar, ¿no? O mejor dicho, salvaguardar. Y en el año 99 también la UNESCO habla de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, otro paso más hacia el reconocimiento de todo ese sustrato de tradiciones, costumbres, usos, representaciones y elementos inmateriales que hasta la fecha, pues bueno, habían sido poco considerados y poco a poco iban abriendo un pequeño camino hasta que finalmente llegamos al año 2003, que es cuando ya se produce un punto de inflexión y cuando ya parece que esto del patrimonio inmaterial pues se toma ya con toda la seriedad que el asunto requiere. En la propia convención se da creo que es la primera vez que se da una definición más o menos completa de lo que es el patrimonio inmaterial. La he trasladado aquí a la diapositiva, aunque es demasiado extensa, pero lo he hecho porque en ella se apuntan algunas claves que creo que son fundamentales para que vayamos matizando y entendiendo con mayor profundidad qué es esto del patrimonio inmaterial. Si os dais cuenta, he subrayado algunas de las frases porque me parece que ahí es donde radican los puntos clave, ¿no? Dice que se entiende por patrimonio cultural los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas. Esto ya nos está dando un punto importante, una clave fundamental, y es que ya no hablamos de edificios, ya no hablamos de objetos, ya no hablamos de esculturas, sino que estamos hablando de elementos, pues como los usos, como las expresiones, como los conocimientos, que son propios de determinados grupos humanos. También pone el acento en que son las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos los que reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Es decir, el giro que esto conlleva es una cuestión sumamente importante porque venimos de un modelo en el que el patrimonio material, los monumentos, las zonas arqueológicas y demás se definían por los teóricos del patrimonio. Realmente venía impuesto casi desde arriba el hecho de que un monumento tuviese más o menos valor en función de unas características estéticas que cumplían más o menos con los cánones tradicionales. Quien definía que una casa nobiliaria del centro de un pueblo tuviese más valor o menos no era la ciudadanía, era un arquitecto, un historiador del arte que en función de un análisis tipológico de la simetría de la fachada, de las columnas, de los huecos en fachada y de cómo estaba construido ese edificio, él decidía si era un patrimonio de más o menos valor. Y en el caso del patrimonio inmaterial, esto se le da la vuelta completamente y ahora los expertos son las propias comunidades, son los propios pueblos y los propios vecinos los que sustentan esos usos, esas expresiones, esos conocimientos, los que deciden qué es patrimonio o qué no es su patrimonio. Y claro, esto ha supuesto dentro del mundo clásico del patrimonio un revuelo, pues como podéis imaginar, ¿no? Se le ha dado la vuelta completamente al paradigma. Por otra parte, se pone el hincapié en que este patrimonio se transmite de generación en generación y es recreado constantemente por las comunidades. Aquí el concepto de participación adquiere una dimensión bastante importante, ¿no? No sé, estoy pensando en el caso de los oficios tradicionales, es donde con más claridad se ve, ¿no?, este hecho, esa transmisión de padre a hijo, de generación en generación, es un elemento fundamental, puesto que si no tenemos esos canales de transmisión, las actividades, los oficios o los elementos del patrimonio inmaterial no continúan vivos. Es decir, un edificio no requiere que exista más allá de una conservación en términos físicos de la estructura, ¿no?
pero el patrimonio tiene que ser recreado continuamente por los propios participantes. Tiene que ser como los corredores de carrera que pasan el testigo de uno a otro. El patrimonio inmaterial tiene que pasar de unas manos a otras y de unas generaciones a las siguientes, ¿no? Y finalmente, pues bueno, pone el acento en el sentimiento de identidad y continuidad. Y esta es otra de las claves del patrimonio inmaterial, ¿no? Esa conexión que existe tan evidente entre el patrimonio inmaterial y la identidad de los pueblos. Esto está siendo de una potencialidad enorme a la hora de situar muchos pueblos en el mapa de la cartografía patrimonial y turística, digamos. Pueblos que hasta entonces no existían porque no eran poseedores de grandes patrimonios tangibles, gracias al patrimonio inmaterial han encontrado una forma de situarse, como digo, dentro de esa cartografía y bien en base a la gastronomía que tienen, bien en base a una fiesta singular y específica que ellos poseen, bien en base a una tradición antiquísima que poseen desde hace siglos, y todo esto está sirviendo, como digo, como una manera de particularizar y singularizar determinadas comunidades y determinados pueblos y territorios, ¿no? Entonces, un poco entre todas estas claves es como hay que entender el patrimonio inmaterial. Como digo, pues sí, si tuviéramos que hacer una definición, diríamos, bueno, los usos, las representaciones, pero eso sería la punta del iceberg. Por debajo de todo eso existe todo lo demás, ¿no? Identidad, participación, estructuras sociales que son las que sustentan la parte que se ve. Es decir, hay todo un conglomerado social y antropológico que es lo que permite a su vez esa conexión y esa fuerza identitaria que adquieren las expresiones del patrimonio inmaterial. Como veis, pues bueno, estamos hablando de una cosa muy diferente al patrimonio clásico, al patrimonio tangible, y bueno, esto, como decía antes, ha generado muchos quebraderos de cabeza y muchos debates con respecto a si este patrimonio es digno o no de considerarse en los mismos términos que el patrimonio tangible más clásico, o incluso de qué manera abordamos estas nuevas formas patrimoniales, ¿no? Y bueno, poco a poco, afortunadamente, vamos dando respuesta a muchas de estas cuestiones. La propia convención establece, bueno, pues 5 categorías, digamos, en las que es posible aglutinar todo este conglomerado de expresiones, de rituales, de festividades y tal, de forma que se habla en la propia convención que por una parte estarían las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, por otra parte estarían las artes del espectáculo, por otra parte los usos sociales, los rituales o los actos festivos, donde entrarían, por ejemplo, las fiestas de moros y cristianos de la provincia, el cascamorra, cuestiones como estas. Luego están los conocimientos y los usos relacionados con la naturaleza y el universo, que ahí entrarían, por ejemplo, los usos que hacen, antes comentaba José Manuel, el hecho de que yo he trabajado con los sistemas de riego tradicionales y los repartos de agua que en ellos se llevan a cabo, en muchos casos desde época andalusí y todavía siguen en funcionamiento a día de hoy, y eso es un patrimonio inmaterial que entraría dentro de este cajón que es el de los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, ¿no? Y finalmente estarían pues las técnicas artesanales tradicionales, de las que también tenéis buena muestra en la comarca de Guadix. Entonces, bueno, pues después de ver esto que vemos, nos encontramos pues que estas cosas que vemos en pantalla, pues tenemos que considerarlas patrimonio, ¿vale? Romería, cascamorra, la romería del Valle del Zalabí, las fiestas de moros y cristianos, como decía, los conocimientos relacionados con el manejo de la agua. Por tanto, bueno, estamos ante un panorama patrimonial mucho más rico que el que teníamos antes de la entrada en juego del patrimonio inmaterial, también mucho más problemático y que plantea muchas más dudas. Consecuencias fundamentales de todo esto, pues bueno,
por una parte, pues como digo, ese giro del concepto del patrimonio histórico-artístico, entendido en un sentido más, más cercano al bien cultural determinado por la belleza, ¿no? O por la estética, al patrimonio cultural, un concepto mucho más amplio, más integrador, que permite que eh, pues esos patrimonios más antropológicos, más populares, más relacionados con el sentir y con la identidad de las propias comunidades, también formen parte de eso que consideramos patrimonio. También hay otra cuestión importante, y es que si bien el patrimonio clásico en cierta medida era un patrimonio elitista, podríamos decir entre comillas, ¿no? Porque era el legado, pues, de las clases poderosas, de los reyes, de las clases nobiliarias, de las clases acomodadas, que eran los que podían construir los grandes castillos, las grandes edificaciones, los grandes jardines históricos y todas estas cuestiones. Tal vez el patrimonio arqueológico se salga un poco de esa dinámica, pero por lo general parecería que el patrimonio tangible más clásico era el legado de las clases poderosas. El patrimonio inmaterial, en cambio, nuevamente invierte el paradigma y lo que nos da es el testimonio de la historia de las clases populares, de los campesinos, de los trabajadores, de los que llevaban a cabo los oficios tradicionales y todos esos sectores sociales que en muchos aspectos han sido invisibles a los ojos de la historia más oficial, ¿no? En ese aspecto, pues bueno, parece que se hace un poco de justicia patrimonial y que se le da voz a aquellas personas que hasta hace poquitas décadas pues no tenían un espacio dentro del espacio, del mundo patrimonial, aunque hubiesen sido creadores pues no sé, de monumentos. Por ejemplo, pensemos en la Vega de Granada, ¿no? O pensemos en las laderas de Sierra Nevada, verdaderos monumentos naturales que se han esculpido gracias al trabajo de los campesinos, gracias al manejo del agua y gracias al establecimiento de consensos, de estructuras sociales que poco a poco se han ido transmitiendo de generación en generación y que, pues, podríamos decir casi sin equivocarnos que más de 1000 años después nos llega hasta nuestros días. Sin embargo, hasta hace poco, y de hecho hoy en día cuesta trabajo defender que la Vega de Granada o que las laderas esculpidas de Sierra Nevada tengan el mismo valor patrimonial que la Alhambra. ¿Por qué eso es así? Cuando desde el punto de vista histórico casi datan de la misma época y estamos hablando de que cada uno tiene sus valores dentro de su ámbito, ¿no? Pero claro, esto decirlo suena fuerte y hay gente que todavía, pues, bueno, se echa la mano a la cabeza cuando defendemos posturas de este tipo. En cualquier caso, bueno, pues ya hemos visto que cuando hablamos de patrimonio inmaterial no importa tanto la valoración del objeto en sí o del resultado, sino de los procesos, de los conocimientos y de todas esas estructuras sociales que hay por debajo de lo que finalmente vemos, ¿no? El trabajo de las hermandades, de las cofradías, de las asociaciones, eh, de todo ese tejido social que al final entra en comunión y que por medio de consenso y por medio bueno, del saber hacer que le ha sido transmitido, pues permiten seguir recreando ese patrimonio. Claro, ante este nuevo paradigma, pues hay conceptos que se quedan un poco cortos, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio tangible, estaba de alguna manera muy definido el protocolo de acción, ¿no? Y era por una parte la protección legal de los bienes materiales, protección desde el punto de vista, como digo, de la legislación, ¿no? De que se le otorgara un nivel de protección como bien de interés cultural o como bien de catalogación general, dependiendo del ámbito en el que nos movamos, si es autonómico o estatal, para blindar de alguna manera desde el punto de vista legal ese edificio, ese jardín histórico o ese elemento del patrimonio. Una vez que contábamos con esa protección, venía la segunda fase, que era, pues, poner en marcha las medidas de conservación
todas ellas dirigidas a una conservación entendida en términos físicos, como no puede ser de otra manera. Lo que interesaba era que la casa nobiliaria del conjunto histórico de tal sitio pues no se derrumbara, ¿no? Y que estuviera en un buen estado de conservación a nivel de fachada, de interiores, de muros de carga, etcétera. Y finalmente, pues bueno, venía la parte de adjudicarle un uso a ese objeto, ¿no? A ese inmueble o a ese bien mueble, que podía ser bien, pues bueno, con fines turísticos, con fines culturales, como oficina de algún edificio institucional, como es el caso de la Delegación de Cultura de la Diputación de Granada, etcétera. Ese era un poco el protocolo con el patrimonio tangible. Con el patrimonio inmaterial esto nos sirve de poco. Yo, de hecho, y que conste que he trabajado precisamente en la administración de la Junta de Andalucía, en el Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, y que mi misión era adjudicar al patrimonio inmaterial una protección legal, con el paso del tiempo y viéndolo con perspectiva, he llegado a entender que realmente el hecho de que al cascamorras, por como ha pasado recientemente, se le incluya en el catálogo andaluz del patrimonio histórico, pues hombre, es una buena noticia. Permite una mayor visibilidad, lo sitúa en la cartografía patrimonial casi internacional, ¿no? Estoy seguro de que eso habilitará nuevas fórmulas para conseguir subvenciones, cosas así, pero más allá de eso, no garantiza el hecho de que el cascamorra siga celebrándose por el resto de los siglos, ¿no? Digamos, lo que garantiza realmente que el cascamorra se siga celebrando es la participación de la gente. Ahí de poco sirve el que exista un blindaje legal, ¿no? En los términos que decíamos antes. Por tanto, el concepto de protección no llega a ser inútil completamente, pero sí que es, bueno, insuficiente, podríamos decir, ¿no? Cuando hablamos del patrimonio inmaterial. Y en el mismo sentido podríamos hablar de la conservación. La conservación entendida en los términos del mantenimiento del edificio, del jardín o del objeto, también deja de tener sentido cuando hablamos de expresiones, de usos, de conocimientos, puesto que la conservación de estos elementos habría que entenderla más bien como la supervivencia, conseguir que no desaparezcan. Y para conseguir todo eso no nos valen intervenciones del tipo físico, sino cuestiones relacionadas más bien con la dinamización o con ese concepto mucho más amplio que fue el que utilizó con buen criterio la UNESCO en la Convención de 2003 de salvaguarda. Un concepto mucho más integral, un concepto que abre la puerta a que para el mantenimiento de los bienes inmateriales entren en juego otro tipo de estrategias que están relacionadas con la dinamización, con el fortalecimiento de las estructuras sociales que le dan sustento a los elementos del patrimonio inmaterial, estrategias que van dirigidas al apoyo a los partícipes, en fin, estrategias de otro tipo, que mucho más cercanas, tal vez podríamos decirlo así, a la animación sociocultural, más que a la conservación en términos de patrimonio, los términos del patrimonio más tangible, ¿no? Finalmente, pues bueno, digamos que un poco todo esto ha servido para que incluso a nivel de los profesionales que se dedican al mundo del patrimonio haya tenido bueno, una gran ampliación, ¿no? En muchos aspectos. La disciplina que por antonomasia se ha demostrado como más eficaz y que ha defendido con buen criterio ese espacio ha sido la antropología social. ¿Por qué? Pues porque la antropología social cuenta con una serie de técnicas de investigación, que son las entrevistas, que son las historias de vida, que es la etnografía, que es el trabajo de campo y que es el contacto directo, a fin de cuentas, con los propios ciudadanos, con los propios usuarios, que son las técnicas adecuadas para conocer el patrimonio inmaterial, entender qué es lo que siente el cascamorra cuando llega el año, después de estar en una lista de espera de yo no sé cuántos años, cuando llega su día, qué es lo que siente. ¿Qué siente el que participa en una fiesta de moros y cristianos? ¿Qué siente el, el, bueno, el picador de cuevas, ¿no? Como veíamos en algunos de los vídeos del curso,
cuando se pone a trabajar, cuáles son las técnicas que él entiende que hay que poner en práctica, por qué excavar por aquí y por allí no, ¿no? Cómo aprendió de su padre, es decir, toda esa información cualitativa es el ámbito de trabajo fundamental de la antropología. Y por eso mismo, con la entrada en juego del patrimonio inmaterial, los antropólogos hemos visto una oportunidad histórica de formar parte del equipo del abanico de profesionales que se dedican al patrimonio. Yo, de hecho, bueno, pues tuve una experiencia que es bastante ilustrativa de este proceso. Cuando yo llegué en el año 2006 a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, mis compañeros eran pues, historiadores del arte, arquitectos y arqueólogos fundamentalmente. Yo era el único antropólogo y cuando yo llegué hablando de las cuestiones que nos competen a los antropólogos, que es patrimonio etnológico y patrimonio inmaterial, los cuales plenamente reconocidos dentro de la legislación, pero como todavía no se conocía muy bien qué era eso del patrimonio etnológico e inmaterial, pues nadie había entrado a ponerse a trabajar con él. Cuando te sientas en una mesa y en una reunión técnica y empiezas a defender pues el valor de las fiestas de moros y cristianos, el valor de los oficios tradicionales, de la cerámica de Purullena, del sinfín de elementos del patrimonio inmaterial que tenemos en la provincia, pues a mí me miraban y con una cara de sorpresa que no os podéis imaginar. Porque claro, ellos estaban acostumbrados para hablar de eso, de edificios, de estructuras murarias, de excavaciones arqueológicas, de la monumentalidad de los edificios, de si era de carácter ambiental, estructural o el tipo de protección, de conjuntos históricos. Se hablaba de todo esto. Cuando uno empezaba a romper el hielo y empezaba a hablar de estas otras cuestiones más de tipo inmaterial, pues bueno, imaginaros el trabajo que costó que poco a poco fuese calando el discurso hasta bueno, hasta que poco a poco pues fuimos haciéndonos un hueco. Por resumir un poco todo esto, pues vuelvo a un concepto que ya he comentado antes y es la cuestión de la identidad. Esa idea creo que siempre tiene que estar presente cuando hablemos de patrimonio inmaterial y es uno de los pilares fundamentales, sobre todo porque las comunidades son las que deciden cuál es su patrimonio y son las que tienen un vínculo directo con él. No es un patrimonio impuesto al que los especialistas le han dicho al pueblo que este castillo tiene interés porque los historiadores, arqueólogos, historiadores del arte han decidido que esto es así, sino que ellos sienten que su romería es su patrimonio porque ellos la viven y porque ellos la recrean y porque en ella se expresan como comunidad. Pues bien, hecho un poco esta reflexión, que creo que, bueno, que ha servido para ir aclarando de alguna manera qué es esto que entendemos por patrimonio inmaterial. Ahora vamos a pasar al segundo módulo y vamos a ver las distintas escalas desde las que se está trabajando a nivel sobre el patrimonio inmaterial, ¿no? Ya venimos diciendo cómo a nivel internacional la UNESCO pues, bueno, ha jugado un papel fundamental en este aspecto, ¿no? Con la Convención de 2003 y con algunas recomendaciones previas. Y antes de, quiero decir, merece también la pena prestar atención a otros de los elementos que la UNESCO puso en marcha, como son las listas, ¿no? del patrimonio inmaterial, la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad, el registro de buenas prácticas o la lista del patrimonio inmaterial que requiere medidas urgentes, ¿vale? Esto fue un poco casi en paralelo con la aprobación de la Convención de 2003 y para ir un poco oxigenando la charla, pues vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a hacer una breve visita a estas listas, ¿no? Aquí estamos en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad, donde podemos hacer una búsqueda por país, ¿vale? Estos son recursos que, bueno, que creo que está bien que conozcáis y que sepáis que existen por ahí. Además es curioso incluso verlos, ¿no? Y aquí nos aparece por años los elementos que han entrado a formar parte de esa lista del patrimonio inmaterial de la humanidad. Todos estos son de España, ¿vale? O
exclusivamente españoles o bien de España en colaboración con otros países. Pues el último fueron los caballos del vino de Caravaca de la Cruz. También tenemos los procesos artesanales para la elaboración de la Talavera de Puebla y Tlaxcala, que son dos pueblos de México que están relacionados con la cerámica de Talavera de la Reina. También tenemos la construcción de muros en piedra seca, que fue inscrito en el año 2018, las tamboradas, en 2016 se incluyó la cetrería en un expediente conjunto con todos estos países que veis aquí. También tenemos las fiestas de las fallas de Valencia, la dieta mediterránea, la fiesta de los patios de Córdoba. Por aquí teníamos también el flamenco, los castells, el silbo gomero. Es decir, aquí tenemos todos los elementos en los que España, de forma individual o en cooperación con otros países, ha incluido sus elementos del patrimonio inmaterial. Los primeros fueron la Patum de Berga y el Misterio de Elche. Si entráis a alguno de estos elementos, por ejemplo, los caballos del vino, pues bueno, aquí se os da alguna información acerca de en qué consiste la tradición, se ofrecen algunas fotografías, de hecho algunos tienen incluso vídeos colgados que explican de alguna manera bueno, en qué consiste la tradición o la técnica, el conocimiento o el elemento del patrimonio inmaterial del que se trata. Seguimos viendo un poco esta cuestión porque, además, hablando de buenas prácticas, resulta que además de la lista representativa del patrimonio, como decía antes, está el registro de buenas prácticas de salvaguardia. Esto es un elemento muy interesante porque lo que hace es servir de escaparate para aquellas estrategias de puesta en valor del patrimonio inmaterial que han resultado ser exitosas para bueno, darles visibilidad a nivel internacional. De aquí cerca tenemos tenemos la fabricación artesanal de la cal de Morón de la Frontera, que está inscrita dentro de este registro y que debe de estar por aquí. Aquí lo tenemos. Revitalización del saber tradicional de la cal artesanal en Morón de la Frontera. Si la pinchamos, pues nos lleva de nuevo a una ficha específica donde bueno, pues se narra pues, en qué consiste, qué es lo que han hecho y por qué han tenido el honor de entrar a formar parte de este registro de buenas prácticas, ¿no? Hace poco organizamos desde la Diputación de Granada un seminario que precisamente iba sobre la fabricación artesanal de la cal en Calicasas, un pueblo de aquí de cerca de la capital, y invitamos al director del Museo de la Cal de Morón, que nos estuvo comentando un poco esta experiencia, ¿no? Cómo fue el hecho de que lo incluyeran dentro de este manual o sea, dentro de este registro de buenas prácticas. Y la verdad es que lo que ellos están haciendo, nosotros los invitamos con la idea de aprender de ellos y no nos equivocamos, puesto que han puesto en marcha a partir de una práctica bueno, que uno a priori podría pensar que está casi en peligro de extinción, ¿no? Porque con el mercado que tenemos de pinturas plásticas, de nuevos materiales de construcción, con las nuevas técnicas, en fin, de aprovechamiento energético y demás, parece que la cal pues, cada vez tendría un espacio más reducido. Pues ellos han sido capaces de reinventarse y de bueno, seguir incluyendo la cal como un producto de calidad, con unas virtudes bioclimáticas e higiénicas bastante importantes, y todo ello lo han conjugado con una parte pedagógica, de forma que casi todos los días tienen grupos escolares para ver cómo se construye un horno de cal y cómo se fabrica de forma artesanal esa cal. Y además están estableciendo proyectos de carácter internacional con otras regiones del mundo, como en este caso Marruecos, donde también la fabricación artesanal de cal tiene cierta relevancia.
nos hicieron, bueno, una exposición que nos dejó un poco con la boca abierta, ¿no? De ver de qué manera es posible que a partir de un recurso bien gestionado es posible, pues, bueno, convertirlo en un referente a nivel internacional. Visto esto, pues seguimos bajando un poco en esa escala. Por debajo de la escala internacional tenemos la escala nacional. A nivel nacional, bueno, pues comentar simplemente que tenemos una ley de patrimonio histórico español, la ley 16/81, que a pesar de ser una ley relativamente, bueno, que ya tiene su año, pero fue en algunos aspectos visionaria en su momento. De hecho, en el artículo 46 ya mencionaba que forman parte del patrimonio histórico español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. En el artículo 47 también comenta que las actividades y conocimientos que estén en peligro de extinción serán objeto de atención preferente por parte de la Administración. Esto, bueno, pues quedó bien, pero luego no se supo articular de qué manera dar atención a ese tipo de conocimientos. De hecho, bueno, pues quedó bien la frase, pero no se pudo, no se poseían las herramientas en ese momento para poder aterrizarlo a la protección y a la catalogación de bienes integrantes del patrimonio inmaterial. La novedad a nivel nacional es la Ley 10/2015 para la salvaguardia del patrimonio inmaterial, que de alguna manera viene a responder a la demanda que desde muchos flancos se estaba haciendo con respecto al patrimonio inmaterial, que ya se había consolidado como una realidad y que necesitaba de un marco a nivel nacional que regulase de alguna manera la manera de abordarlo, ¿no? Y cómo acercarse a él, que estableciera de qué manera entre las distintas administraciones, pues bueno, establecerían lazos de colaboración para abordar este patrimonio. Y finalmente, pues bueno, cabe mencionar el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, al que vamos a hacer también una pequeña visita, que aprobó el Ministerio de Cultura y que lo que busca, un poco en la misma línea que la Ley de Patrimonio Inmaterial, es establecer, pues bueno, algunas directrices generales, ya en cuestiones un poco más de detalle, sobre cómo trabajar con el patrimonio inmaterial. Hay algunas unidades didácticas para que se apliquen en los distintos niveles educativos y ofrece algunos recursos que son interesantes a la hora de difundir este tipo de expresiones inmateriales. Continuamos descendiendo en estas escalas que vamos viendo y ahora vamos a la autonómica. A nivel andaluz, pues bueno, cabría señalar la existencia de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, que ofrece diferentes niveles de protección, desde el BIC, el bien de interés cultural, hasta el bien de catalogación general, o está el inventario por otra parte, y destacar simplemente que hay dos figuras de protección que a nosotros son las que más nos interesan, que por una parte es el lugar de interés etnológico y por otra parte la actividad de interés etnológico. Esto permite que elementos como las fiestas de moros y cristianos, por ejemplo, o la romería, o que los oficios tradicionales cuenten con una etiqueta propia a la hora de catalogarlos. De hecho, el cascamorras creo que está catalogado bajo esa denominación de actividad de interés etnológico. Y también a nivel autonómico merece la pena también echarle un vistazo al Atlas del Patrimonio Inmaterial. Aquí hay un vídeo muy bonito, había pensado ponerlo, pero no sé cómo vamos de tiempo. En fin, en cualquier caso, prefiero casi entrar directamente al, al Atlas para que veáis, bueno, pues cómo se configura, ¿no? Aquí tenemos todas las provincias y los distintos municipios. Si nos vamos a Granada, pues nos aparecen todos los elementos del patrimonio inmaterial. Aquí lo podéis ver en este listado, todos los elementos del patrimonio inmaterial que existen en cada uno de los municipios. Si nos fuésemos, por ejemplo, a Guadix, vemos que tiene 12 elementos, ¿vale? Y aquí ya, pues, nos aparecen las distintas fichas de los distintos elementos. La carpintería, la pirotecnia,
la fiesta de la Virgen de la Piedad, la fiesta de San Torcuato, etcétera, ¿no? Si entramos a cualquiera de ellas, pues nos aparece información con más detalle de lo que se trata, de qué tipología es, etcétera, ¿vale? Esto es un recurso, pues bueno, muy útil a la hora de saber qué hay documentado y qué hay inventariado a nivel andaluz y también a nivel de nuestra comarca. Y ahora llegamos bueno, a la escala que yo considero que es la más interesante a la hora de trabajar con el patrimonio inmaterial, que es la escala local. ¿Por qué digo esto? Pues porque la escala local es donde realmente uno se enfrenta a lo que es el trabajo cara a cara con el patrimonio inmaterial. Uno se enfrenta cara a cara con las problemáticas que cada año se presentan a la hora de celebrar las fiestas de Moros Cristianos, a la hora de que se siga manteniendo un determinado oficio tradicional, a la hora de que el cascamorra pueda mantener el itinerario que tradicionalmente viene recorriendo. Es en ese nivel local donde te encuentras con las problemáticas y donde te encuentras con la posibilidad de tener ese contacto directo con los usuarios y con las personas que de verdad le dan vida a todas estas cuestiones. En lo local, realmente todas estas cuestiones que veíamos anteriormente en la otra escala, la cuestión legislativa, la cuestión de las listas de la UNESCO, pues realmente bueno, pasan a un segundo plano, no es que no tengan utilidad, pero pasan a un segundo plano. En lo local, y los técnicos de los ayuntamientos, agentes socioculturales y demás agentes que trabajan en lo local lo saben bien. En lo local, pues bueno, estamos en el primer frente de batalla, lidiando con cuestiones tan cotidianas como que, pues no sé, que una asociación, como pasó hace algunos años, pues se apropia de la denominación cascamorras, ¿no? Y eso pues genera una serie de problemas legales que hay que resolver. También es en lo local donde uno puede tomar contacto con las hermandades, con las cofradías, con las asociaciones y con todo ese tejido que es el que a fin de cuentas le da sustento al patrimonio inmaterial. Y es desde lo local desde donde podemos activar procesos endógenos para la revitalización o la salvaguarda de estos elementos. Si retomamos lo que decíamos antes, que son las propias comunidades las que definen lo que entienden como patrimonio, esta afirmación toma pleno sentido. Es decir, si ellos son los que deciden cuál es su patrimonio, habrá que trabajar con ellos para que ese patrimonio no se pierda, ¿no? Esa sería un poco la ecuación. Y en eso es en lo que estamos, ¿no? En eso es lo que estamos las instituciones que trabajamos en lo local, que son pues, bueno, los ayuntamientos, junto con el grupo de agentes técnicos, etcétera, que trabajan con ellos, y también la Diputación de Granada, que no deja de ser también una institución de carácter local, que como decía al principio, lo que hace fundamentalmente es dar apoyo a los municipios para el cumplimiento de sus competencias en las distintas materias, entre ellas la de cultura, ¿no? Entonces, aquí llegamos un poco al punto en el que os cuento un ejemplo de modelo de intervención sobre el patrimonio inmaterial, que es el que hemos puesto en marcha desde la Diputación de Granada. Un modelo en el que nosotros entendemos que debe tener tres líneas de trabajo. Por una parte, la definición de unas bases teóricas que sirva como una plataforma a partir de la cual ir construyendo el resto de actividades. Por otra parte, tenemos la línea de la programación propia, es decir, todas esas actividades que desde la propia delegación diseñamos y programamos y que versan sobre el patrimonio inmaterial. Y finalmente lo que es la concertación municipal, esos acuerdos de cooperación que la Diputación establece con los municipios para que los municipios puedan desarrollar los proyectos que ellos mismos diseñan y que ellos mismos entienden como una necesidad o como una prioridad para su localidad. Entonces, si empezamos por la primera de las líneas, la definición de bases teóricas y metodológicas, nos vamos al año 2015-2016, que fue cuando publicamos este libro, Patrimonio Inmaterial de la provincia de Granada, que bueno, fue un encargo que la Diputación me hizo a mí antes de que yo fuese personal de la institución
y bueno, el encargo vino un poco motivado por ese interés que la institución empezó a mostrar por el patrimonio inmaterial. En esa época ya el patrimonio inmaterial era una realidad que estaba encima de las mesas de muchas instituciones. Y sin embargo, la Diputación se veía un poco atada de manos en el sentido de que le faltaban recursos de tipo conceptual y metodológico a la hora de saber qué hacer con ese patrimonio. Ya no solo qué hacer, sino conocer qué elementos del patrimonio teníamos en la provincia, ¿no? Y por eso fue por lo que planteamos esta publicación, que se estructura bueno, en tres partes, ¿no? Una primera aproximación más teórica a lo que es el patrimonio, después se hace un viaje por toda la provincia, utilizando la comarca como unidad de estudio para ver los elementos del patrimonio inmaterial que existen en cada una de las distintas comarcas. Y finalmente establecíamos una serie de recomendaciones y bueno, de sugerencias a la hora de cómo trabajar con este patrimonio. El libro no pretendía ser una publicación académica y teórica, sino que lo que buscaba era precisamente todo lo contrario, ser un libro de consulta que permitiera a los técnicos de los ayuntamientos, a los agentes socioculturales y a los que están lidiando cada día con el patrimonio inmaterial, pues bueno, a tener un apoyo a la hora de saber qué hacer con los determinados elementos que tienen en sus municipios, ¿no? Y este fue un poco el pistoletazo de salida para empezar a trabajar de una forma más o menos sistemática con respecto al patrimonio inmaterial. La segunda línea que llevamos a cabo es la programación propia. Como digo, son actividades que la propia delegación diseña, financia y promueve, y que buscan sobre todo dar difusión del patrimonio inmaterial a nivel provincial. Para nosotros la difusión del patrimonio es una cuestión fundamental. Nunca hay que parar de hablar del patrimonio inmaterial, de darle visibilidad, de apoyar a los municipios en que se vea su patrimonio inmaterial, y que cada vez vaya sonando más este concepto, ¿no? Que cada vez esté más en boga y que cada vez se conozca con mayor profundidad. También a través de la programación propia lo que buscamos es establecer contacto con los agentes locales implicados. Una diputación provincial que no tiene contacto con los municipios es como si tuviera tapados los ojos y los oídos, no tiene contacto con el territorio y no sabe lo que pasa en el territorio que administra en ninguno de los aspectos, entre ellos el aspecto patrimonial. Por eso, a través de la programación propia, lo que queremos en muchos casos es entablar relación con los agentes socioculturales, con los técnicos de cultura de los ayuntamientos, para entablar con ellos una relación de diálogo y dotarnos de alguna manera de información de qué está pasando en los distintos territorios. Y que nos sirva al mismo tiempo para bueno, identificar qué pasa en cada lugar, las problemáticas que tienen con respecto a la celebración de determinadas expresiones del patrimonio inmaterial, la aparición de nuevos elementos que no habíamos tenido en cuenta y que muestran un potencial importante. Después hablaré un poco más de algún ejemplo en este sentido. Y básicamente lo que se busca es, como digo, ese flujo de información entre el ámbito municipal y la propia Diputación. También hemos trabajado duro en la creación de un repositorio de recursos que está compuesto, bueno, por material audiovisual, por fotografías relacionadas con el patrimonio inmaterial, es decir, un abanico amplio de recursos que está disponible gran parte del mismo en el canal de YouTube de la Delegación de Cultura, donde si queréis podéis entrar y ver algunos de los vídeos de los seminarios que hemos hecho estos años atrás. Y también tenemos una línea importante que son exposiciones itinerantes sobre el patrimonio inmaterial. Tenemos una exposición de flamenco, tenemos una exposición de moros y cristianos, tenemos también una exposición de carácter etnográfico de la provincia, una exposición de fotografía histórica, es decir, varias exposiciones que itineran por los distintos pueblos de la provincia
y que a fin de cuentas lo que buscan es, pues eso, ¿no? Darle difusión a ese patrimonio que tenemos en los distintos pueblos de la provincia. Y el último proyecto en el que estamos trabajando, que todavía se está cocinando, pero que tiene buena pinta, es una cartografía del patrimonio inmaterial provincial. Estamos trabajando en un mapeo que nos permita servir como una especie de inventario bastante visual y atractivo de las diferentes manifestaciones inmateriales que existen en la provincia. Por poneros algunos ejemplos de lo que hemos trabajado a nivel de programación propia, pues bueno, arrancamos en el año 2018, arrancamos con algunos seminarios en la Casa Molino Ángel Ganivet, que depende de la Delegación de Cultura, con una programación semestral, podríamos decir, dentro de la cual pues, incluimos un seminario que estaba dedicado específicamente a la cuestión del agua. Lo veis en la parte izquierda, en la parte de abajo a la izquierda, el agua en Granada, la configuración de una sociedad y su territorio. Ahí lo que quisimos fue centrarnos en esa parte del patrimonio inmaterial relacionada con el agua, que como ya os he comentado, pues, bueno, ha sido mi tema de investigación en la tesis y considero que es uno de los recursos del patrimonio inmaterial más singulares que tiene la provincia. No hay que olvidar que estamos en el último reducto del mundo árabe en la península y bueno, que aquí por las características que tiene el sureste español, tanto la región de Murcia, lo que es el Levante español y también lo que es la parte granadina, son regiones muy ricas en regadíos de origen andalusí y eso pues da lugar a que haya sistemas de reparto, como nos encontramos, por ejemplo, en la acequia gorda del Genil, aquí en la Vega de Granada, que sigue repartiendo el agua de la misma manera que se hacía en el año 1073, y eso está documentado. Con lo cual, imaginaros, ¿no? La joya patrimonial que tenemos entre manos. Lo asombroso es que todavía a día de hoy ese tipo de formas de reparto de agua sigan funcionando. Sin embargo, pues bueno, estos elementos pasan a veces desapercibidos y incluso dentro del patrimonio inmaterial me da la sensación de que son los grandes olvidados, ¿no? Se presta más atención, pues bueno, a las expresiones vistosas, a las fiestas de moros cristianos, cascamorras, etcétera, incluso los oficios tradicionales, pero todo esto, lo que es la cuestión de los conocimientos relacionados con la naturaleza, que es donde entraría esta cuestión del agua, pasa un poco más desapercibida. Y como digo, aquí en Granada es una de los elementos patrimoniales más importantes aún por explotar y por reconocer. En plena pandemia apostamos por la programación en formato virtual y bueno, vimos que la música tradicional de la provincia, bueno, teníamos una deuda importante con ella porque hasta la fecha, más allá de conciertos puntuales de los grupos que existen sobre este género, no se había hecho nada con de una manera un poco más integral, podríamos decir, ¿no? Entonces nos planteamos la idea de hacer un ciclo sobre música tradicional de la provincia. La idea era hacer un viaje por las distintas comarcas de la provincia de Granada, viendo los géneros que forman parte del cancionero tradicional. Todos ellos explicados y además cantados por un grupo que es Fandila, que ellos, además de músicos, son docentes y que se dedican a la investigación sobre estas cuestiones. Todo este ciclo, que finalmente fueron 4 capítulos, está colgado también en el canal de YouTube de la Delegación de Cultura y bueno, y la verdad que funcionó bastante bien. Tenemos algunos vídeos con más de 400 visualizaciones y bueno, llegaron incluso a felicitarnos por la iniciativa, porque es verdad que los amantes de la música tradicional en muchos aspectos se sienten bastante olvidados frente a otros géneros como el rock, el pop, la música electrónica, que está mucho más en boga y que, bueno, son los que acaparan casi toda la atención, ¿no? También en plena pandemia pusimos en marcha un seminario sobre patrimonio inmaterial en el que bueno, invitamos a diferentes expertos para que nos hablasen de los distintos palos del patrimonio inmaterial. La primera de las charlas la dio Gemma Carrera, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
que ha sido la directora del Atlas que veíamos antes. Y bueno, ella nos estuvo contando pues con las manifestaciones que había en Granada, cómo fue el proceso de elaboración del Atlas, estuvo haciendo un repaso por las distintas comarcas y después de ella pues estuvo con nosotros Alberto del Campo Tejedor, que es especialista en trobo, también estuvo con nosotros Marisa de Guadix, nos estuvo comentando también un poco el trabajo que ellos estaban haciendo en este sentido desde el ámbito más local. En fin, fue un seminario bastante completo que también está disponible en el canal de YouTube. Y finalmente, pues bueno, quise mencionar también el Live 360, que era pues, bueno, un circuito de música tradicional en el que dimos la oportunidad a que todos esos grupos del género de la música más tradicional pues pudieran tener cierta actividad, ¿no? Y que fuesen itinerando por los municipios de la provincia con la intención de revitalizar ese género, no solo a nivel de que los espectadores puedan apreciarlo, sino también pues, de darle trabajo, en el sentido más pragmático del término, a los propios grupos, ¿no? Y también un circuito que funcionó bastante bien. Y con eso, bueno, son algunas de las muestras que quería compartir con vosotros de lo que estamos haciendo a nivel de programación propia. Y ahora vamos ya a la tercera de las líneas, que es la concertación local. Con esto ya voy a ir terminando y bueno, he dejado para el final la parte que tal vez sea más interesante, que, en fin, a mí me parece que es la que más juego nos está dando tanto a los municipios como a la propia Diputación. La concertación local, como decía antes, es un mecanismo de cooperación económica y técnica entre los municipios y la Diputación provincial. La filosofía es que los ayuntamientos diseñan sus propios proyectos o establecen sus propias prioridades en todas las materias que les son de su competencia y el patrimonio inmaterial entre ellas, es decir, ellos deciden qué quieren hacer cada año en materia de patrimonio inmaterial y nos solicitan a nosotros o bien asistencia técnica o bien asistencia económica. Nosotros estudiamos el proyecto y se le concede o no la ayuda que ellos solicitan. Normalmente, si se le concede, lo que hacemos es apoyarles a que cumplan con esos objetivos que ellos tienen encomendados por la propia legislación local. La concertación, bueno, pues está dando resultados de lo más variopintos, ¿no? Se está convirtiendo en un laboratorio de nuevas experiencias locales que nunca deja de sorprendernos, porque en ese proceso dialógico entre la institución y los municipios, a veces el municipio te llama de, bueno, pues tengo aquí alguna idea, pero no sé realmente qué podríamos hacer con la romería que hacemos por las fiestas patronales, porque tal, y a partir de ahí empezamos entre los técnicos municipales y los técnicos de diputación, empezamos a darle vueltas a ciertas ideas, empezamos a ver de qué manera ese elemento en bruto del patrimonio inmaterial se puede ir esculpiendo, se puede ir depurando, se puede ir mejorando, hasta que una romería que tradicionalmente era simplemente, pues bueno, reunirse en la ribera del río a comer y a beber, pues finalmente deriva en que en paralelo se hace una exposición, en paralelo se hace un ciclo de música tradicional, en paralelo se edita un libro en el que se habla de la historia de la romería, y entonces ese elemento que digamos estaba en bruto, finalmente termina convirtiéndose en algo mucho más, con un empaque mucho más cultural y con una mayor visibilidad y con otra forma, ¿no? de entenderlo y de vivirlo. La concertación, bueno, pues se ha convertido en el sustento de proyectos a largo plazo. Hay municipios que literalmente nos dicen que si no fuese por el apoyo que reciben a través de la concertación, no podrían desarrollar proyectos que están poniendo en marcha en materia de patrimonio inmaterial. Y esto, bueno, pues a nosotros, la verdad que para nosotros es una responsabilidad, pero también nos llena de alegría el ver que gracias a esa cooperación, pues los proyectos van saliendo adelante. Y al final, pues bueno, el buen sabor de boca de que todos esos proyectos nacen de los propios municipios y nosotros lo que hacemos es apoyarlos para que puedan llevarlo a cabo, ¿no?
y son proyectos con una carga identitaria bastante fuerte. Proyectos de este tipo, pues bueno, recibimos muchísimos, ¿no? Dentro de los proyectos que cada año se nos presentan, que son muchísimos. De hecho, en el año 2019, abajo tenéis el dato, fueron 78 proyectos los que nos llegaron relacionados con la puesta en valor del patrimonio inmaterial. Ahora bien, dentro de ese gran cajón, los proyectos se van dirigiendo a puntos específicos de este tipo de patrimonio. Por ejemplo, una de las líneas que más nos solicitan es la organización de eventos del patrimonio inmaterial, la celebración de las fiestas de moros y cristianos, por ejemplo, y voy a poner algunos ejemplos de la comarca, como son Aldeire y Cogollos de Guadix, que este año, este año y los anteriores también, cada año nos solicitan ayuda para lo que es poder hacer la representación en sí misma de las fiestas de moros y cristianos. También recibimos muchas solicitudes de pueblos que están interesados en llevar a cabo bien recopilaciones de recetas tradicionales de su pueblo o bien jornadas gastronómicas, como es el caso de Cortes y Graena, también de la comarca de Guadix. Hay otros pueblos en los que no tienen muy claro qué quieren hacer, son conscientes de que tienen algunas expresiones que podrían considerarse patrimonio inmaterial y lo que hacen es pedirnos así como una especie de cheque en blanco, en el buen sentido de la palabra, ayuda para ver qué podemos hacer, ¿no? Ellos tienen la inquietud, saben que tienen a lo mejor, como decía antes, alguna romería, tienen algún oficio tradicional y tienen o cualquier otro tipo de representación que sería susceptible de considerarse como patrimonio inmaterial, pero no saben de qué manera vehicularlo o de qué manera empezar a convertirlo en un recurso generador de riqueza, tanto económica como social, ¿no? Entonces, pues nos piden eso, esos proyectos en blanco que luego poco a poco, de forma conjunta, vamos rellenando, ¿no? Y vamos dándole forma. También nos solicitan muchas ayudas relacionadas con la recuperación de oficios tradicionales, concretamente en Jerez del Marquesado, ¿no? Con las fiestas de la trilla y todas estas cuestiones relacionadas con el mundo agrícola. También con la artesanía, de hecho la mancomunidad del Marquesado del Cenete cada año nos solicita ayuda para celebrar la feria de artesanía Artecenete. Marcial también nos solicita proyectos para las jornadas trogloditas relacionadas con la cuestión de las casas cuevas. Y aparte de estos, que, que han sido solicitados por parte de pueblos de la comarca, pues hay otros muchos. Nos solicitan ayudas para hacer audiovisuales sobre el patrimonio inmaterial de los municipios, sobre cuestiones relacionadas con la enología, con la viticultura, el carnaval, la arquitectura tradicional, la recuperación de música tradicional, el desarrollo de jornadas específicas sobre patrimonio inmaterial, recuperación de danzas, elaboración de exposiciones, encuentros de cuadrillas de ánimas y bueno, así podríamos seguir con algunos ejemplos más, ¿no? Para ir cerrando y para ilustrar de alguna manera todo esto que os comento, que yo sé que es mucha información, pero en fin, creo que a través de un ejemplo pues se puede ver bien la forma de operar, ¿no? Que tenemos y cómo muchas veces se materializan estas cuestiones. El pueblo de Calicasas, que como he mencionado en algún momento de la intervención, está cerca de aquí, de Granada. Ellos es un pueblo pues, bueno, que está perdiendo población a un ritmo preocupante, que no cuenta con grandes elementos patrimoniales, que no recibe apenas turismo y que, bueno, pues casi están viendo que como poco a poco se van condenando al abandono, ¿no? Entonces se han puesto las pilas y están buscando recursos para dotar al pueblo de una identidad propia y revertir de alguna manera esa dinámica tan perniciosa en la que se ven inmersos. Entonces, bueno, pues nos solicitaron a través de este programa de concertación, nos solicitaron una ayuda, uno de esos que yo llamo cheques en blanco, en el buen sentido de la palabra, porque ellos sabían que descubrieron que tenían una escalera antigua, semiderruida, en la afuera del municipio y, bueno, pues querían hacer algo con eso, pero no sabían el qué. Entonces, a partir de ahí empezamos a, bueno, a darle vueltas y ver de qué manera podíamos usar eso a través
desde una perspectiva patrimonialista, y nos dimos cuenta, pues bueno, que establecimos una especie de procedimiento de intervención que empezó por la realización de un estudio histórico para saber, pues bueno, si era posible datar esa escalera, si era posible reconstruir un poco la historia y la relación del pueblo con la cal, siguiendo una pista tan interesante como el nombre del pueblo, Cal y Casas, Cal y Casas. Pues bueno, había la sospecha de que igual venía de esa relación con las caleras, ¿no? Finalmente, bueno, pues este estudio se llevó a cabo y como complemento a todo esto, también se llevó a cabo un taller de recuperación de memoria oral con las personas más ancianas del municipio para que les contaran de qué manera bueno, se utilizaba la cal, cómo se vendía, cómo se transportaba, qué recordaban ellas de cuando eran niños con respecto a la cal, cuando se encalaba, de qué manera se preparaba, en fin, todo ese sustrato, toda esa memoria oral que poco a poco se va perdiendo y que es fundamental para entender el fenómeno de la cal, ¿no? Y bueno, esos talleres funcionaron de una forma espectacular, porque además cuando la propia ciudadanía se siente partícipe de los procesos de patrimonialización, pues funciona muy bien. Y además ese vínculo identitario con el elemento pues, empieza a reforzarse y ellos mismos se sienten reflejados y parte del mismo, ¿no? Y finalmente, pues para culminar un poco ese itinerario, esa primera fase que pusimos en marcha, nos pareció que todo ese trabajo que se había realizado había que darle visibilidad. Y entonces fue cuando programamos las primeras jornadas virtuales de la Cal y Casas, en las que estuvieron pues, bueno, algunos especialistas en temas de patrimonio inmaterial, el propio historiador que hizo la investigación local. También invitamos, como decía antes, al director del Museo de la Cal de Morón. Y bueno, ahí tuvimos 3 sesiones que fueron muy fructíferas porque permitieron a un pueblo con inquietud, pero sin herramientas, le permitió ver cómo era posible, a partir de un recurso que ellos mismos tienen, ir dando pasos hasta construirlo en un elemento de valor, ¿no? Ellos se quedaron sorprendidos de ver cómo todo lo que se ha montado en el Museo de la Cal de Morón de la Frontera, y el director del museo les decía a la alcaldesa de Calicasa que él mismo se vio en esa misma situación, ¿no? Él también llegó a un punto en el que se vio bueno, que aquello no tenía futuro, hasta que poco a poco empezaron a darle al coco y a pensar, bueno, ¿qué podríamos hacer? Vamos a intentar recuperar la actividad, vamos a poner en marcha la parte educativa, y poco a poco, con el paso de los años, aquello fue tomando forma hasta que finalmente ha terminado siendo pues, bueno, un referente a nivel internacional y bueno, incluyéndose incluso en ese registro de buenas prácticas por parte de la UNESCO. Yo con esto termino. Agradezco la atención, espero que os haya sido interesante y amena la charla. Y nada, me quedo a vuestra disposición para si tenéis algún tipo de pregunta, sugerencia o comentario. Pues muy bien, José Francisco, muchísimas gracias por tu brillante exposición y lo clara y lo clarificadora también y lo bien ordenada, ¿no? Y sobre todo por lo sugerente que ha sido a la hora de proponer pues diferentes puntos de vista sobre lo que es la gestión del patrimonio inmaterial, ya no solamente sobre su definición, sino fundamentalmente sobre las posibilidades de gestión que ofrece. Antes de dar paso al resto de los compañeros, de los participantes, sí que han salido alguna pregunta en el chat que te voy a transmitir, pues si le puedes dar respuesta. Mira, Mariana Álvarez de Toledo pregunta, bueno, pues que efectivamente el carácter, la dignidad, ¿no? Y el interés que tiene el patrimonio inmaterial, pero bueno, que el tema, como siempre, es quién es merecedor de subvenciones. Yo supongo que te lo pregunta porque desde el ámbito de la gestión pública, es decir, cómo se determina, quién decide y cómo se decide qué proyecto y qué patrimonio inmaterial merece ser promovido desde la administración pública. Uh-huh.
Sí, bueno, interesante pregunta. Eh, Casi por una cuestión legal, en este aspecto, en Diputación tenemos que hilar muy fino, ¿no? No podemos hacer diferenciaciones aleatorias entre a quién le damos una subvención y a quién no. No dudo que en otra época el amiguismo, ¿no? O la afinidad política fuese un criterio, pero hoy en día os digo yo que desde dentro el panorama es muy diferente, ¿no? Entonces, a la hora de valorar los proyectos, tenemos en cuenta varios criterios. Por una parte, la tradición que el municipio tiene a la hora de gestionar proyectos de este tipo, porque si estamos hablando de un pueblo que ya ha mostrado su capacidad para poner en práctica y llevar a cabo con buenos resultados proyectos relacionados con el patrimonio, pues siempre es una garantía de que la subvención, que a fin de cuentas es un dinero público que tú como funcionario tienes la obligación de intentar que tenga un buen destino, pues bueno, de esa manera te aseguras de que el dinero no va a ir tirado a la basura, ¿no? Luego también depende de la fase en la que se encuentren los proyectos. Cuando hay municipios que nos solicitan estos cheques en blanco que yo digo, ¿no? Que en realidad se trata de que tienen la iniciativa pero no saben muy bien cómo canalizarla, pues no le vamos a dar subvenciones muy cuantiosas, puesto que no tenemos claro todavía qué vamos a hacer. Preferimos empezar con pequeñas cantidades que permitan ir creando pequeñas actividades hasta que la cosa va tomando inercia y igual al tercer año de estar funcionando el proyecto, entonces ya sí estamos en una situación de que hay un sustrato local, de que hay un interés, de que hay ya una difusión y tenemos la garantía de que ese proyecto ya no se va al garete, ¿no? Entonces, digamos que ahí jugamos con varios criterios, siempre con la intención de que todos los proyectos al menos tengan la oportunidad de nacer y luego a partir de ahí, en función de los que van funcionando y los que no, pues ya vamos decidiendo sobre cuáles merece la pena seguir apostando o cuáles no. No por una cuestión personal, insisto, sino porque tenemos la responsabilidad de que el dinero público se invierta de forma adecuada, ¿no? Muy bien. Otra pregunta que te hace Ángel Casado muy directa. El patrimonio inmaterial, ¿quién es el propietario? ¿A quién pertenece? ¿A un colectivo? ¿Al ser humano? ¿Quién define la propiedad del patrimonio inmaterial? Sí, bueno, esas preguntas siempre están encima de la mesa y nunca tienen una respuesta clara, ¿no? Yo, bueno, soy partidario y, en fin, lo digo un poco sin tapujos. Eh, yo creo que ahí el concepto de comunidad es la clave, ¿no? Si a la hora de definirlo definimos el patrimonio como el producto de una comunidad que por ciertos avatares históricos, geográficos, demográficos, etcétera, son creadores de una representación, de una fiesta, de una manera de relacionarse con el medio, de una forma de construir la arquitectura vernácula, los que son poseedores más que propietarios, pero los que son poseedores de ese patrimonio inmaterial es la propia comunidad que lo ha creado y que además es la que tiene las claves para su mantenimiento, ¿no? A lo largo del tiempo. Aquí hablar en clave de propiedad no sé si tendría mucho sentido. Es una pregunta recurrente en el mundo del patrimonio inmaterial, pero yo creo que ahí la cuestión más que hablar de propiedad sería enfocarlo desde ese punto de vista de quién es poseedor, ¿no? De ese derecho a disfrutarlo y de esa responsabilidad de recrearlo con el paso del tiempo. Y lo digo así porque imaginemos que un alemán se va a vivir a Guadix y se convierte en uno de los grandes fans del Cacamorra. ¿Quién puede decirle a esa persona que no sea partícipe, ¿no? del Cacamorra? ¿O quién le dice que tenga un lugar secundario con respecto a un acitano? Entonces, al final es la comunidad, el concepto de comunidad que puede estar integrada por los nacidos en el sitio y por otros que vengan de fuera, ¿no? Los que se integren en última instancia. Entonces, no sé, yo creo que esa forma de enfocarlo a mí al menos me chirría menos, ¿no? que otra.
Sería más como un usufructo, ¿no? Sí, algo así. Muy bien. Marisa ha levantado la mano, quiere intervenir. Buenas tardes. Pues muchas gracias, José. Como siempre, a tu lado se aprende un montón y vamos caminando juntos. Bueno, respecto a las líneas de subvención que hablaba antes y preguntaba Mariana, ¿cómo dais las subvenciones en Diputación? Guadix es uno de esos municipios que está profundamente agradecida a la Diputación y que, sin duda, en materia de cultura, en las demás no tengo ni idea, en materia de cultura, si no fuera por el apoyo constante, definido y invariable de Diputación, para nosotros sería prácticamente imposible sacar el 90% de los proyectos de cultura. Entre otros, por ejemplo, dentro del departamento en el que trabaja José Francisco, gracias también a su apoyo, pues ha salido el tema del Paseo Guadí. Paseo Guadí es uno de los proyectos y de las colaboraciones que mantenemos con Diputación y con el Centro de Estudios Pedro Suárez. Igual pasó con el tema de la publicación sobre los refugios, la forma de vivir, la forma de construir esos refugios, todo eso sigue siendo patrimonio inmaterial, o la campaña de la provincia en imágenes. Gracias, siempre, gracias, gracias, gracias. Sabes que siempre os lo digo y os lo digo honestamente y bueno, desde la gracia infinita de un municipio. Yo hay una cosa, José, que no sé, yo ha hablado de la importancia del reconocimiento o de la no importancia, mejor dicho, de los reconocimientos y de la salvaguarda de alguna figura. Y tú decías que no era tan importante esa figura, el que sean declaradas bien de interés cultural el Cascamorra o fiesta de interés turístico internacional, que no le veías tanta importancia más allá de las subvenciones. Yo, en cambio, lo de las subvenciones sí te puedo decir que no ha repercutido de manera decisoria, pero sí creo que son muy importantes por la salvaguarda que proyecta en el territorio. Es lo que en una intervención que tuvimos, bueno, a la que tú has hecho referencia, de Claudia y mía, hablábamos, y tú precisamente hablabas de eso, cómo conseguir que, por ejemplo, en la fiesta del Cascamorra, donde si no venga alguien y torpedee el sentido de la fiesta. No venga alguien a quitarnos. Algunas veces, yo alguna vez he oído, es que en Baza podemos salir y nosotros nombramos un cascamorra y es allí el cascamorra y se acabó la relación que hay entre las dos ciudades y el por qué y cómo se juega y cuál es la historia. Y ahí se perdería muchísima historia. En cambio, ya con esa figura que nos han dado para salvaguardar ese patrimonio, es imposible que esas cosas se hagan. Sería muy difícil, tendrían que inventarse otra cosa, pero no podría ser el cascamorra. Entonces, a mí sí que me parece definitorio, lo mismo que me parece de un valor incalculable, que estéis los técnicos de Diputación, que muchas veces sabéis que a los técnicos locales se nos va un poco la pelota y os contamos unas batallas que, bueno, algunas veces no aguantáis, pero se nos ocurren cosas que están totalmente fuera de la línea de lo que es la protección y la salvaguarda del patrimonio. Y ahí incidís vosotros en devolvernos un poco, ¿no? Entonces, esa tutela que ejercéis administraciones superiores o figuras de ese tipo, yo creo que sí son muy necesarias, no tanto por las subvenciones, sino por lo que supone de protección. Sí, vamos, tú, bueno, yo también sabes que también te agradezco el que estés ahí trabajando y que siempre no me canso de decir que es un placer trabajar contigo, ¿no? Y con Claudia y de ver los proyectos que lleváis a cabo en Guadix, que sois un hervidero de innovación y de nuevas ideas, ¿no? No tan descabelladas como tú comentas, ¿no? Es cierto que la protección de las actividades de interés etnológico, la propia Ley 14 de 2007 ofrece la oportunidad de que junto con la actividad se protejan ciertos espacios en los que esta actividad tiene lugar, precisamente para evitar que el ayuntamiento
por avatares políticos, decida que una plaza que es central en la celebración de la fiesta del Cascamorra, pues decida que por ahí ya no va a pasar el itinerario porque va a construir un parking, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado? Que hubo un momento de una discusión importante en la que el equipo de gobierno en ese momento no quiso que pasara por uno de los puntos principales de la ciudad. Y de hecho fueron los propios, pues eso, ¿quién es el propietario de la fiesta, como hablabais antes? Pues la gente que la vive, la gente que la corre, fue la que en un momento determinado cogió la bandera y dijo, de eso nada, pasamos por aquí y pasaron por ahí. Claro. Y esas cosas pasan. Claro, eso sí, en ese punto sí es cierto que la legislación ofrece un blindaje a los espacios relacionados con la actividad, ¿no? Yo tal vez lo decía más bien en el sentido de que, como tú bien dices, hasta que la gente no cogió la bandera y dijo, por aquí pasamos sí o sí, no se hizo, ¿no? Entonces, en muchos casos, la administración a veces se ve, aunque tiene la tutela legal de los bienes que tiene catalogados e inscritos en el Catálogo Andaluz del Patrimonio Histórico, cuando se trata del patrimonio inmaterial, tiene verdaderos quebraderos de cabeza de decir, bueno, ¿cómo abordamos esto? ¿Ahora qué hacemos? Si se nos diera el caso, como dices tú, de que Baza pretende apropiarse de la fiesta y un año loco dijera, este año el Cascamorra no va a Guadix, o vamos a cambiar el itinerario, o vamos a saltarnos un poco el protocolo, tengo la seguridad de que la administración debería de intervenir, pero no sé de verdad en qué términos lo haría. Yo creo que al final sería una cuestión que se dirimiría, pues bueno, a través del consenso o del no consenso entre los partícipes. Porque ya te digo, la administración, y lo digo porque yo he estado desde dentro, ¿no? Y he visto que muchas veces se ve con la responsabilidad de tener que ponerle una etiqueta a algo que tiene un valor patrimonial, pero que tiene una naturaleza tan especial y tan particular que depende tanto de lo que la ciudadanía decida, que casi es más de ellos que de la administración. Entonces hay tesituras en las que, más allá del blindaje de ciertos espacios, como venimos diciendo, que también esto sí, vamos, tuvo un efecto muy positivo con los astilleros nereos en Coria del Río. También otra zona que querían urbanizar, gracias a Dios a que justo junto con la actividad se había catalogado el espacio en el que tenía lugar la actividad. Eso impidió que el PGO pudiese recalificar el terreno y que la zona donde tenía lugar la construcción de los astilleros pues se convirtiera en una urbanización de lujo, ¿no? Por hablar de un ejemplo claro, ¿no? Pero más allá de eso, yo sigo pensando que la responsabilidad de que la fiesta se recree cada año, de que vaya tomando envergadura, de que al final es la gente, son los que la viven, son las hermandades, las cofradías o esas estructuras sociales que hay debajo, son las que tienen la batuta en ese aspecto, ¿no? Sí, en ese sentido, efectivamente, quizás es uno de los peligros, ¿no? que siempre planea sobre el patrimonio inmaterial, es decir, o planea ahora más sobre el patrimonio inmaterial y al que vosotros también os enfrentáis, sobre todo desde Diputación, cuando llegan determinados proyectos, determinados pueblos que prácticamente pues, que quieren salir en el mapa, es justamente por eso, porque no tanto por recuperar una identidad perdida como por lo goloso que supone la turistificación, ¿no? del territorio. Entonces, claro, todo eso es tremendamente también problemático, ¿no? Porque hasta qué punto, y como dice Mariana, propone en el chat, ¿no? Es decir, dónde empieza y acaba la tradición, ¿no? Ella pone el caso de la fiesta del agua de Lanjarón, ¿no? Que no es una tradición efectivamente tan antigua y, bueno, cuyo fundamento, pues, es el que es, ¿no? Y además con un punto muy concreto puesto en el calendario del año, etcétera, ¿no? Yo, fijaos, yo planteo, por ejemplo, por el tema del carbonero alcalde de La Peza, ¿no? Que cómo se hace o se genera una recreación en torno a un hecho que históricamente no está demostrado, que es más un hecho literario, pero que sin embargo ha logrado congregar la implicación de toda la ciudadanía y todo el pueblo, ¿no? Y que se siente ya identificado, pero que participa como si fuese un teatro viviente pues en esa representación.
Entonces, claro, ¿eso para qué? Es para ser visto, para ser vivido, hasta qué punto, y claro, para ser visto por parte del turista, quiero decir. ¿Eso qué vida tiene? ¿La vida que el pueblo quiera dar, que el grupo político, el ayuntamiento, la corporación que lo ha promovido lo quiera seguir promoviendo, lo quiera seguir alimentando? ¿Hasta qué punto se puede convertir o no se convierte en patrimonio inmaterial, ¿no? Sí, bueno, son cuestiones que siempre están ahí. Hay otro ejemplo en este sentido que tú comentas, que es la Nochebuena de Bérchules, que la celebran en agosto por el apagón que hubo el 31 de diciembre, y al final eso está tomando una envergadura que ha llegado a convertirse en una seña de identidad del pueblo. Claro, la primera impresión es decir, ¿de verdad esto es patrimonio? A mí también me genera mis dudas, pero luego ves que la implicación que tiene la gente con aquello, ya no hablo del turista que va allí a hacer el botellón ese día, sino la propia gente del pueblo, además con, con estrategias muy bien dirigidas, porque vieron que se les estaba yendo un poco de la mano y se estaba convirtiendo en un botellón multitudinario, y lo prohibieron, y en paralelo empezaron a poner también colaboración con nosotros, exposiciones, cuestiones más de calado cultural, para que aquello no se convirtiera en un botellón, ¿no?, multitudinario. Entonces, claro, esto del patrimonio inmaterial te pone ante tesitura que realmente, bueno, pues te deshace muchas de las cosas que tú tenías por asentadas, ¿no? Y te hace que repienses muchas cuestiones. En fin, nunca deja de darte sorpresas, ¿no? Claro, es como el botellón en el que se convirtió no hace tanto la Cruz de Mayo en Granada, ¿no? Claro, todo eso lo que también justifica un poco esa reacción, digamos, por parte de la academia, ¿no?, contra el patrimonio inmaterial en un primer momento, ¿no? Porque, claro, todo esto también se puede convertir en un argumento perverso. Es decir, bueno, muy bien, es decir, hemos recreado una fiesta de la nada, ¿no? Pues porque hemos recreado la feria, porque la feria antes se celebraba en septiembre, en octubre, pero como no tenemos turistas, lo que no tenemos inmigrantes, lo que queremos tener es, bueno, hacerlo en pleno verano, y así generamos o nos inventamos directamente una fiesta. Y esa fiesta, por H o por B, desaparece, pues porque no tiene luego ya apoyo, no tiene respaldo y además desaparece. Y dentro de 40, 50, 100 años decimos, vamos a recuperar aquella fiesta que hicieron, que no queremos reivindicarla de nuevo y demás, ¿no? Entonces, como una cosa perversa, pues dices, bueno, exactamente cuáles son los límites, ¿no? Mira, yo te quería hacer una pregunta. Desde el punto de vista de la administración o de la gestión pública, eh, ¿hasta qué punto tenéis implicación también del tercer sector, es decir, por parte de las asociaciones? ¿Y qué papel juega en muchas de las iniciativas que promovéis, bueno, pues que auspiciáis desde de la propia área de patrimonio, de cultura, de la Diputación? Pues mira, José Manuel, con las asociaciones, a ver, por una cuestión de aparataje burocrático, la relación que establece Diputación con los municipios tiene que estar dirigida a los ayuntamientos, va de una institución a otra. No puede relacionarse directamente con esta línea de concertación a la que yo me refería. Está pensada solo para que vaya desde la delegación correspondiente de la Diputación al ayuntamiento. Luego, aparte, hay una línea de subvenciones para asociaciones, en función de las características que tenga cada asociación. Y ahí aprovechan, pues, asociaciones que están relacionadas con el mundo de los moros y cristianos, con determinados elementos, para solicitar de forma directa ayuda para adquisición de trajes o para tal. Lo que pasa en la práctica es que, como tanto los ayuntamientos como las asociaciones o las hermandades son conscientes de este hecho, hacen un tándem. Y aunque si la hermandad necesita trajes de moros y cristianos, lo pone en conocimiento del ayuntamiento, el ayuntamiento lo solicita a Diputación, ellos los compran y luego se los ceden a la hermandad. Ese es un poco el circuito que se genera. Nosotros somos conscientes de que eso es así, no lo vemos con malos ojos tampoco, simplemente, bueno, pues hay un obstáculo burocrático, como digo, que impide que la ayuda vaya a quien realmente la necesita. Bueno, pues si hay que hacer ese giro,
a través del ayuntamiento se hace, pero tenemos la seguridad de que finalmente los trajes van a estar donde necesitan estar, ¿no? Y que los van a recibir quienes los necesitan. Y así es como se va un poco solventando este asunto. Luego hay casuísticas de lo más variopintas, ¿no? Que ya sería entrar en cuestiones muy de detalle, pero básicamente así como venimos un poco dándole amparo a estos colectivos, ¿no? A estas asociaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta queréis formular a José Francisco? Preguntaba Mariana, preguntaba por la exposición de Cortes, la que supongo que se refería a la fotografía fotográfica de la vida de un pueblo en la pared, que se celebró este verano, que si habéis participado de Diputación, que se la habéis generado desde vuestro área. Pues no sabría decirte cómo has dicho el título, José Se Manuel. llamaba Vida de un pueblo en la pared, que eran unas fotografías muy grandes que estaban puestas en las paredes de las casas, de Cortes, de Graena, de Lopera. Creo Pues que mira, sí, creo que sí, que ha participado Diputación con una subvención que dio, ¿no? Que otorgó, eh, pero creo, hasta donde yo que sé, creo que fue desde el propio ayuntamiento el que claro. un poco Sí, vamos, de las exposiciones que nosotros tenemos propias nuestras, no tenemos ninguna de esas características. Podría ser que solicitaran la ayuda para hacerla y se le concediera y a ellos la diseñaran y la ejecutaran. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, pues agradecemos nuevamente a José Francisco pues el tiempo que nos ha dedicado y bueno, pues además doblemente. Por una parte, pues por la exposición y la charla tan bien ordenada y tan clarificadora y sobre todo tan sugerente que nos ha dictado esta tarde. Y por otra parte también bueno, pues el interés en también formar parte de los participantes, valga la redundancia, del curso, ¿no? Haciendo el curso y, bueno, pues también, que eso también habla mucho en su favor como técnico, la forma también de, bueno, pues de implicarse, de aprender, porque aquí al fin y al cabo todos seguimos aprendiendo continuamente de todo, ¿no? Porque es tanto lo que nos queda y todo lo que se puede conocer y sobre todo comunicar y compartir, pues que es una tarea absolutamente inacabable, inabarcable. Y nada más, pues lo dicho, pues muchas gracias y nada, y nos vamos viendo en los próximos días. Muy bien. Buen Pues curso. gracias a vosotros, José Manuel, y un saludo.